¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen desafiar el tiempo manteniendo una apariencia juvenil más allá de lo natural? En la palabra de Dios encontramos una revelación poderosa que va más allá de lo físico. El profeta Isaías proclamó: "Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán". Isaías 40:31. No, no. Esta promesa no habla solo de vigor físico, sino de un misterio espiritual que afecta todo nuestro ser. Hoy reflexionaremos sobre el significado profundo de aparentar menos edad y cómo esta bendición puede estar conectada con un propósito divino. Si alguna vez has sentido que tu apariencia no concuerda con tu edad, es posible que estés experimentando una manifestación del favor de Dios. Desde tiempos remotos, la humanidad ha buscado respuestas a los grandes misterios de la vida, entre ellos el paso del tiempo y sus efectos. Algunos envejecen con rapidez, mientras que otros conservan una energía y vitalidad asombrosas. Aunque la ciencia ofrece explicaciones biológicas, la fe cristiana nos invita a mirar más alto. En el Salmo 113 declara: "Él sacia de bien tu vida y te rejuvenece como el águila". Esta no es solo una metáfora poética, sino una revelación espiritual sobre cómo Dios actúa en quienes viven conforme a su voluntad. La juventud, entonces, puede ser una señal externa de una obra interior del Espíritu Santo, un reflejo de la gracia divina en los que han sido elegidos para cumplir una misión especial. La historia sagrada nos da múltiples ejemplos de esta renovación sobrenatural. Moisés, a los 120 años, aún conservaba sus fuerzas, y Caleb, con 85 años, seguía con la misma determinación de conquistar la tierra prometida como cuando era joven. ¿Son estas simples anécdotas del pasado? Más bien son mensajes eternos que nos revelan que la juventud verdadera nace de la comunión con Dios. Esta renovación no depende de tratamientos cosméticos, sino de la acción viva del Espíritu en los corazones fieles. No se trata de apariencia vacía, sino de la manifestación de la vida divina obrando en nosotros. Uno de los testimonios más conmovedores en la historia reciente de la Iglesia es el de Padre Pío. Este humilde sacerdote italiano fue conocido no solo por los estigmas visibles de la pasión de Cristo que llevaba en su cuerpo, sino también por una energía inagotable que desafiaba su edad y dolencias. Padre Pío, en su vida de oración constante, sacrificio y entrega pastoral, reflejaba una juventud espiritual que muchos testigos aún recuerdan. Aquellos que lo conocieron daban testimonio de su mirada viva, de su presencia llena de fuerza. Aún en sus últimos años, esa vitalidad no venía de él mismo, sino del Señor a quien servía con todo su ser. Dios renueva a quienes lo aman. En muchos casos, las personas que dedican su vida a la oración, al servicio y a vivir el Evangelio con plenitud, irradian una luz especial. En el mundo hispano, conocemos ejemplos de hombres y mujeres consagrados que, pese a los años, conservan un espíritu joven, una mirada serena y un rostro que transmite paz. Esto se debe a que han permitido que el agua viva fluya dentro de ellos, como lo dijo Jesús: "El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva". Juan 7:38. No es una casualidad que personas profundamente espirituales reflejen alegría y juventud. Un corazón lleno de gozo es medicina para el cuerpo y belleza para el rostro. Padre Pío comprendía esta verdad y la vivía con intensidad. No se dejaba llevar por las apariencias, pero sí entendía que Dios se manifiesta también en lo físico, cuando uno se entrega plenamente a su voluntad. Su vida es una muestra de que, cuando se vive con fe, amor y esperanza, el cuerpo mismo responde con una energía que solo puede venir del cielo. Su testimonio sigue inspirando a millones, mostrando que el paso del tiempo no tiene poder absoluto sobre quienes se abandonan al querer de Dios. En el Antiguo Testamento, la historia de Sara también nos habla de esto. A sus 90 años, seguía siendo tan hermosa que despertaba admiración, incluso entre reyes. Esta belleza no provenía de tratamientos o secretos humanos, sino de la gracia que la envolvía porque Dios había hecho un pacto con ella. Su juventud renovada fue un medio para que se cumpliera el plan divino. Cuando Dios tiene un propósito, Él mismo fortalece y embellece a quienes lo van a llevar a cabo.
No es la edad lo que determina nuestra capacidad, sino el respaldo de Dios. Hoy en día muchos persiguen la juventud a través de medios externos, olvidando que lo eterno se construye desde dentro. La belleza verdadera brota de un corazón en paz con Dios. Como enseña el libro de los Proverbios, el corazón alegre hermosea el rostro, pero la tristeza del corazón quebranta el espíritu. Proverbios 15:13. Padre Pío, con su ejemplo, nos invita a mirar más allá de lo visible y a vivir una vida profundamente conectada con el Señor. Él sabía que la fuente de la juventud está en el alma que se abandona en Dios. Que esta reflexión nos anime a buscar la renovación verdadera, la que viene de una vida de fe, entrega y confianza en el Señor. Así como Padre Pío fue testigo del poder de Dios operando en su cuerpo y espíritu, también nosotros estamos llamados a reflejar esa juventud eterna que viene del cielo. Que nuestras vidas, más allá de los años que llevemos, sean testimonio de la fuerza del Espíritu Santo en acción. Esto nos revela que nuestro estado espiritual impacta directamente en nuestra apariencia física. La juventud, por tanto, no es solamente un asunto biológico, sino un reflejo de la gracia divina actuando en aquellos que han aprendido a confiar profundamente en el Señor. Jesucristo, aunque fue crucificado en la plenitud de su vida terrenal, siempre es representado como un hombre lleno de fortaleza y resplandor. Su interior estaba inundado por la gloria del Padre, y esa presencia se manifestaba de forma visible. No es casual que quienes caminaron con él, como los apóstoles, hayan sido descritos como hombres llenos de vigor y pasión, incluso en medio de persecuciones. San Pablo, a pesar de los sufrimientos que padeció, jamás fue visto como alguien derrotado. Al contrario, fue un hombre de espíritu renovado, que dijo con firmeza en su carta a los Corintios: aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. 2 Corintios 4:16. Este testimonio nos enseña que, aunque el cuerpo físico envejezca, el alma que se mantiene unida a Dios se rejuvenece constantemente. El mundo nos ha hecho creer que la juventud se desvanece con el paso de los años, pero la palabra nos enseña lo contrario. En el libro de Job encontramos una promesa poderosa. Su carne será más tierna que la del niño y volverá a los días de su juventud. Job 33:25. Esta afirmación no es meramente simbólica, es una declaración de fe sobre la capacidad que tiene Dios de restaurar tanto el alma como el cuerpo. Numerosos testimonios muestran cómo personas consagradas al Señor experimentan una transformación que va más allá de lo visible. No lo hacen por vanidad, sino porque la vida en comunión con Dios produce una renovación integral. La ansiedad, el estrés y la tristeza envejecen el espíritu y se reflejan en el cuerpo. Sin embargo, cuando alguien habita en la paz del Señor y aprende a descansar en su providencia, su rostro refleja una luz distinta, como si el cielo mismo brillara sobre su piel. Recordemos cómo Moisés, al descender del monte Sinaí, después de estar en presencia de Dios, tenía el rostro tan resplandeciente que los israelitas no podían mirarlo directamente. Ese brillo no era físico, era espiritual, pero se manifestó de forma tangible. Estar cerca de Dios transforma, renueva y fortalece. Cuando el Señor tiene un propósito sobre alguien, también le concede la gracia de sostenerse hasta que su misión se cumpla. Lo vemos claramente en figuras bíblicas como Ana, la profetisa del templo, quien a pesar de su avanzada edad, conservaba el discernimiento y la energía para proclamar la llegada del Salvador. O como Simeón, que ya anciano, fue fortalecido por el Espíritu para sostener al niño Jesús y pronunciar su bendición. En ambos, la vitalidad fue preservada no por mérito propio, sino como señal del cumplimiento de un plan divino. La juventud que excede lo natural no es una ilusión ni un privilegio genético. Es una expresión del poder de Dios actuando en aquellos que caminan alineados con su voluntad. Es un signo de que cuando alguien es llamado por el Señor, Él mismo se encarga de sostener su cuerpo y su espíritu. Padre Pío, en sus últimos años, conservaba un fuego interior que trascendía cualquier signo de desgaste. Su vida de oración, entrega y sufrimiento por amor al prójimo irradiaba una presencia que muchos aún recuerdan con admiración.
Era la luz de Dios obrando en un cuerpo marcado, pero no vencido. En su ejemplo vemos que la juventud espiritual no depende del paso del tiempo, sino de la intensidad con la que se vive el Evangelio. Desde tiempos antiguos, el envejecimiento ha sido considerado una etapa inevitable de la existencia humana. No obstante, las Escrituras nos muestran que incluso la edad puede ser moldeada por los designios de Dios. Moisés murió a los 120 años, pero ni su vista se había debilitado, ni su fuerza disminuido. Deuteronomio 34:7. Este detalle aparentemente simple encierra una gran verdad. Su cuerpo fue preservado porque su misión no había terminado. No era él quien retenía la juventud, era Dios quien lo fortalecía día tras día. Esta misma realidad la encontramos en Caleb, quien a sus 85 años declaró que tenía la misma fuerza que a los 40 para conquistar la tierra prometida. Josué 14:11. Su vigor no provenía de su condición física, sino de la confianza absoluta que tenía en el Señor. Padre Pío también nos enseñó que cuando se vive con un corazón rendido al plan de Dios, el desgaste humano se ve superado por una fuerza mayor. Su semblante, aunque sufriente, reflejaba una juventud eterna nacida del amor que lo sostenía. No era un fenómeno aislado, sino una evidencia de que quien vive para Dios es sostenido por Él. Muchos hombres y mujeres que han dedicado su vida al servicio del Evangelio muestran este mismo reflejo de lo divino. Una alegría profunda, una mirada viva, una fortaleza que no tiene explicación humana. La juventud verdadera, entonces, no es algo que el mundo puede ofrecer ni garantizar. Es una gracia que Dios concede a aquellos que han sido apartados para algo más grande que ellos mismos. No se trata de buscar la juventud por vanidad, sino de comprender que cuando vivimos en sintonía con el Espíritu Santo, todo nuestro ser es transformado. La paz, la esperanza y el gozo que vienen de Dios no solo renuevan el alma, sino que también se reflejan visiblemente. Y así como Padre Pío fue testigo del poder de Dios en su propio cuerpo, nosotros también podemos experimentar esa renovación continua cuando caminamos con fe, obediencia y entrega. La verdadera juventud nace del interior, y cuando Dios habita en nosotros, su luz nos renueva en todos los aspectos. Cuando las Sagradas Escrituras relatan la longevidad y el vigor de ciertos personajes, no lo hacen como un simple detalle biográfico, sino como una señal clara del poder de Dios, obrando en aquellos que han sido elegidos para cumplir una misión específica. El hecho de que Moisés y Caleb conservaran su fortaleza física más allá de lo que es común, no debe verse como una excepción fortuita, sino como una manifestación de la gracia divina. Para el mundo, el tiempo es un enemigo constante, pero para quienes viven en la presencia del Señor, el tiempo no representa un límite, pues sus vidas están regidas por los designios eternos del Creador y no por las leyes cambiantes de la humanidad. En diversos momentos de la Biblia, se hace evidente cómo el favor de Dios se expresa también en el cuerpo de los que le son fieles. En el libro de Daniel 1:15 se relata que, después de seguir las normas alimenticias dictadas por su fe, Daniel y sus compañeros mostraban un semblante más saludable y robusto que aquellos que comían de la mesa del rey. Este testimonio pone de manifiesto que el bienestar físico no depende únicamente de lo que el mundo ofrece, sino de vivir según la voluntad divina. Quienes permanecen arraigados en esa voluntad pueden experimentar una renovación que trasciende lo meramente biológico. La apariencia, por tanto, no es solo un resultado genérico, sino también un reflejo de la acción espiritual de Dios en quienes han sido consagrados para un propósito mayor. Esta conexión entre la vida espiritual y el cuerpo físico es una constante a lo largo de las Escrituras. En Éxodo 34:29 se nos dice que cuando Moisés descendió del monte, después de estar en comunión con el Señor, su rostro resplandecía de tal manera que los israelitas no podían acercarse a él sin temor. Este brillo era una expresión visible de la gloria de Dios en su vida. No se trataba de un fenómeno natural, sino de una transformación espiritual que impactaba su apariencia exterior. Este episodio confirma una verdad profunda. Cuando una persona camina íntimamente con Dios, toda su vida, incluso su cuerpo, da testimonio de esa relación. La comunión con el Señor no solo renueva el alma, sino que puede reflejarse en lo físico,
como un signo del cielo manifestado en lo visible. También en el Salmo 92, versículos 12 al 14, se expresa una promesa que une lo espiritual con lo corporal. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y verdes. La metáfora del árbol simboliza estabilidad, frescura y vitalidad perdurable, atributos que Dios concede a quienes viven en su presencia. Esta visión de la vejez no es de decadencia, sino de plenitud sostenida por la gracia divina. La edad no es una carga cuando se vive en el Señor, sino una etapa fecunda donde el poder de Dios continúa obrando. San Pablo, en su segunda carta a los Corintios 4:16, nos revela un principio esencial. No nos desanimamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Esta afirmación nos recuerda que, aunque el cuerpo esté sujeto a las leyes naturales del envejecimiento, el espíritu puede ser restaurado continuamente. Esta renovación interior no es solo simbólica, sino una transformación real que alcanza incluso la apariencia. No se trata de aferrarse a la juventud por motivos superficiales, sino de vivir una existencia regenerada por el espíritu. En nuestra cultura actual, donde se valora tanto la juventud como un ideal inalcanzable, este mensaje resuena con especial fuerza. La Escritura nos señala que la fuente verdadera de vitalidad no está en tratamientos costosos ni en fórmulas humanas, sino en una vida unida a Dios. Isaías 58:11 proclama una promesa esperanzadora. El Señor te guiará siempre, saciará tu alma en tiempos de sequía y fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltan. Esta imagen muestra cómo quienes viven de acuerdo con la voluntad divina son renovados desde lo más profundo, sin importar las circunstancias externas. Es Dios quien los sostiene, quien fortalece su cuerpo, su mente y su corazón, permitiéndoles florecer incluso en medio de la dificultad. La diferencia entre la renovación que viene de Dios y aquella que el mundo ofrece está en su origen. Una nace de la gracia, la otra de la apariencia. En Proverbios 3, versículos 7 y 8, se nos exhorta con sabiduría. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aquí se nos enseña que vivir en obediencia a los mandamientos de Dios tiene consecuencias que afectan todo nuestro ser. El temor del Señor, entendido como reverencia y entrega a su voluntad, produce un bienestar integral. No solo el alma se beneficia de esta relación, sino también el cuerpo recibe sus frutos. El envejecimiento, tal como lo concibe el mundo, suele ser visto como una pérdida, un deterioro inevitable. Sin embargo, desde la mirada bíblica, es una etapa en la que Dios sigue actuando poderosamente. A lo largo de toda la Escritura, vemos que hombres y mujeres de edad avanzada fueron sostenidos, iluminados y fortalecidos por el Espíritu para llevar a cabo obras importantes. Así, el paso de los años no representa el final, sino la madurez de una vida fecundada por la gracia y al servicio del reino. En el libro de Job 33:25 se nos revela una promesa de profundo alcance. Su carne será más tierna que la del niño y volverá a los días de su juventud. Esta afirmación no se limita únicamente a la restauración espiritual, sino que habla de una renovación integral que abarca cuerpo, alma y espíritu. Vivir en la voluntad de Dios no transforma solamente el pensamiento y las intenciones del corazón, sino que tiene el poder de tocar incluso el estado físico del ser humano. La clave para comprender el significado espiritual de aparentar menos edad no reside en los esfuerzos del hombre por retener la juventud, sino en el reconocimiento de que Dios tiene el poder de renovar las fuerzas de aquellos a quienes ha llamado con un propósito divino. La Sagrada Escritura muestra con claridad que la presencia del Señor en la vida de una persona se refleja en su totalidad. No es solamente el alma la que experimenta la transformación, sino que esa obra de gracia puede percibirse visiblemente como testimonio del poder de Dios actuando en quien confía en Él. La presencia de Dios no es una idea abstracta ni una teoría teológica,
sino una realidad concreta que se manifiesta de formas visibles y tangibles en la vida de los creyentes. La Biblia está llena de ejemplos de cómo aquellos que caminan en comunión con el Señor irradian una luz que los distingue. En Éxodo 34:29, se narra que cuando Moisés descendió del monte Sinaí tras haber estado con Dios, su rostro resplandecía. Este resplandor no fue fruto de un estado emocional, ni de un entusiasmo pasajero, sino la manifestación real y perceptible de la gloria divina. No era una ilusión colectiva del pueblo, sino una evidencia tan fuerte que los israelitas no podían mirarlo directamente. Moisés no buscó ese efecto externo, ni se esforzó por modificar su apariencia. Fue el resultado natural de haber permanecido en la presencia del Altísimo. Esto confirma que la comunión con Dios tiene un impacto directo, incluso en el cuerpo físico. El libro del Eclesiastés también refuerza esta verdad. En el capítulo 8, versículo 1, se afirma que la sabiduría del hombre ilumina su rostro y la dureza de su semblante se cambia. La luz que emana del entendimiento divino no se limita a lo interior, sino que también transforma lo visible. Una persona que vive en intimidad con el Creador refleja en su rostro la paz, la certeza y la plenitud que solo Dios puede conceder. La preocupación constante, el temor y el pecado dejan huellas profundas en la expresión del rostro, mientras que la confianza en el Señor embellece y renueva. La palabra nos enseña que el semblante es un espejo del estado del alma. En Proverbios 15:13 se dice que el corazón alegre hermosea el rostro, pero la tristeza del corazón quebranta el espíritu. Este principio revela que la condición interna no solo es invisible, sino que se proyecta visiblemente. La alegría que viene de Dios no es una emoción efímera, sino un estado permanente de paz y seguridad. Cuando el espíritu está en armonía con la voluntad divina, el cuerpo responde con vitalidad y fuerza. En cambio, el pecado oculto y la culpa traen deterioro, como lo expresa el Salmo 32:3, donde David confiesa que, al callar su pecado, sus huesos se consumían y su energía se desvanecía como bajo el calor del verano. La renovación que Dios ofrece no se limita al interior, sino que también transforma lo exterior. El Salmo 92:12 y 14 declara: El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y verdes. Esta imagen del árbol firme y lleno de vida, a pesar del paso del tiempo, simboliza la manera en que el Señor sostiene a quienes permanecen plantados en su presencia. La juventud y la vitalidad no son simplemente rasgos de una etapa de la vida, sino expresiones de una existencia alimentada por la fuente divina. Desde tiempos antiguos, la conexión entre la espiritualidad y la apariencia ha sido evidente en los hombres y mujeres de fe. En el libro de Daniel 1:15 se cuenta cómo, después de 10 días de seguir una alimentación según los principios divinos, Daniel y sus compañeros se veían más saludables y fuertes que los otros jóvenes que comían de la mesa real. Este resultado no fue producto únicamente de una dieta, sino evidencia de que vivir conforme a la voluntad de Dios afecta todos los aspectos del ser humano. Las Escrituras nos presentan esta transformación espiritual como un proceso que también repercute visiblemente en el cuerpo. En 2 Corintios 3:18 leemos: Todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, y somos transformados a su imagen con más y más gloria, por la acción del Señor que es el Espíritu. Este pasaje nos enseña que la cercanía con Dios genera un cambio progresivo que toca cada área de la vida, incluyendo la apariencia. No es el esfuerzo humano el que produce esta renovación, sino la acción poderosa del Espíritu Santo en los que han sido consagrados. El principio de renovación no es un símbolo poético ni una promesa vaga, sino una realidad viva que Dios ha establecido para aquellos que le buscan con sinceridad. En un mundo que idolatra la juventud desde una perspectiva superficial, el Evangelio nos invita a buscar una juventud que brota de la santidad, de la comunión con el Señor, y que transforma no solo el alma, sino también el cuerpo, para gloria de Dios. En Isaías 40:31 se declara que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán.
Esta promesa no se limita a una fortaleza interna, sino que también habla de una energía visible en la vida de aquellos que han depositado su confianza en Dios. La referencia a las águilas no es casual, pues estas aves tienen la capacidad de renovar su plumaje y extender su vitalidad. Esta imagen ilustra cómo Dios fortalece a los suyos, dándoles una resistencia que desafía las leyes naturales del tiempo. Las Escrituras nos revelan que la presencia de Dios renueva a los que le buscan con un corazón sincero. En Job 33:25 se afirma que Dios hará que su carne sea más tierna que la del niño y volverá a los días de su juventud. La restauración prometida por Dios no es parcial, sino integral. El espíritu, el alma y el cuerpo pueden experimentar una transformación cuando la vida está alineada con su voluntad. La juventud, entonces, no es solo un estado físico, sino una manifestación de la gracia divina, obrando en aquellos que han sido llamados para un propósito mayor. El impacto de la vida espiritual en el cuerpo ha sido un tema recurrente en la palabra de Dios. En Proverbios 3, 7, 8 se aconseja: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La obediencia a Dios no solo trae paz y dirección, sino que tiene un efecto directo en la salud y el bienestar. Cuando una persona se aleja de los caminos de Dios, su cuerpo refleja ese distanciamiento a través del desgaste y el deterioro. Sin embargo, quienes viven en el temor del Señor encuentran una fuente inagotable de renovación que les sostiene incluso en medio de las dificultades. El envejecimiento es visto por el mundo como un proceso inevitable, pero la Biblia muestra que Dios puede extender la vitalidad de aquellos que han sido llamados para cumplir un propósito. En Génesis 6:13 se menciona que en los tiempos antiguos el hombre podía vivir cientos de años, y aunque hoy las edades han cambiado, el principio sigue vigente. Dios es quien determina el tiempo y la fuerza de cada persona. En Deuteronomio 33:25 se proclama la promesa de que, como tus días serán tus fuerzas, asegurando que Dios da la energía necesaria para cada etapa de la vida. La idea de que la juventud puede mantenerse más allá de lo natural no es una teoría sin fundamento, sino una realidad presente en la palabra de Dios. En el Salmo 103:5 se proclama que Dios sacia de bien tu deseo de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esta imagen no solo representa la restauración del alma, sino la capacidad de Dios para renovar las fuerzas y la apariencia de aquellos que le buscan. No se trata de desafiar el tiempo por medios humanos, sino de vivir en comunión con el Creador, permitiendo que su presencia transforme cada aspecto del ser. Las Escrituras enseñan que la vida en Dios tiene un efecto directo en la apariencia, en la energía y en la fortaleza de quienes han sido apartados para un propósito mayor. La juventud no es solo un reflejo del bienestar físico, sino una señal del favor divino en aquellos que han sido llamados. No es el esfuerzo humano lo que prolonga la vitalidad, sino la gracia de Dios obrando en el cuerpo, el alma y el espíritu de quienes han aprendido a confiar en su promesa de renovación constante. La fuerza que renueva no proviene del esfuerzo humano, sino de la fuente inagotable de vida que solo Dios puede dar. En Isaías 40:31 se proclama nuevamente que aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se elevarán como las águilas, correrán sin fatigarse y caminarán sin cansarse. Esta promesa no es solo una metáfora para el alma, sino una realidad espiritual que afecta al ser en su totalidad. La conexión con Dios no solo transforma el espíritu, sino que renueva el cuerpo, infunde vitalidad y preserva la esencia misma de quienes han sido llamados a vivir en comunión con Él. La Escritura muestra repetidamente que la vitalidad no es simplemente el resultado del paso del tiempo o del azar, sino el reflejo de un poder que sobrepasa lo natural y que obra en aquellos que han aprendido a depender de la voluntad divina. El cuerpo humano, diseñado por Dios con una precisión perfecta, no es solo una estructura biológica, sino el templo donde mora su espíritu. En 1 Corintios 6:19 se declara que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, un santuario viviente que debe ser cuidado y honrado. Cuando la presencia de Dios habita en una persona, su luz permea cada parte de su ser, transformando desde dentro lo que el mundo solo puede ver por fuera. La Escritura revela que aquellos que han sido apartados para un propósito divino
Experimentan una renovación que no se limita a la fortaleza interior, sino que se manifiesta en su apariencia, su energía y su resistencia. Esta renovación no es producto de la vanidad ni de la búsqueda de la perfección externa, sino el resultado de una vida rendida a la voluntad de Dios, donde su poder opera para fortalecer lo que el tiempo intenta desgastar. En múltiples ocasiones, las Sagradas Escrituras enseñan que el bienestar físico y espiritual están profundamente entrelazados. En Proverbios 3, 7, 8 se advierte contra la autosuficiencia y se exhorta a confiar en el Señor y a apartarse del mal, prometiendo que esta actitud traerá sanidad al cuerpo y refrigerio a los huesos. La palabra de Dios no solo promete paz para el alma, sino restauración para el cuerpo. Aquellos que buscan en Dios su fortaleza hallan una fuente inagotable de renovación, una fuerza que va más allá de la biología y que actúa de manera tangible en aquellos que han aprendido a vivir bajo la guía del Creador. La Escritura nos deja claro que la vejez no es sinónimo de debilidad para quienes permanecen en Dios. En el Salmo 92, 12-14 se proclama que el justo florecerá como la palma y crecerá como el cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, y que aún en su vejez dará fruto, permaneciendo vigoroso y verde. La longevidad y el vigor no son meramente el resultado del cuidado humano, sino la manifestación de la fidelidad divina. Aquellos que han sido llamados para una misión específica son fortalecidos hasta que el propósito para el que fueron destinados se haya cumplido. La energía no se desvanece cuando es sostenida por una fuente que no se agota. El poder de la renovación no se limita a ciertos momentos en la historia, sino que es un principio eterno que sigue operando en la vida de quienes confían en Dios. En Job 33, 25 se proclama que Dios puede restaurar la carne y hacer que una persona vuelva a los días de su juventud. Esta declaración no es simbólica, sino una demostración del poder divino sobre la naturaleza humana. Quienes viven en comunión con Dios experimentan una renovación que no está sujeta a los límites del tiempo, porque la presencia del Señor transforma desde el interior aquello que el mundo solo puede percibir externamente. La diferencia entre quienes confían en Dios y quienes buscan preservar su juventud por medios humanos radica en la fuente de su fortaleza. Mientras el mundo ofrece remedios temporales que no pueden frenar el deterioro, la palabra de Dios revela que la verdadera restauración proviene de Él. En Jeremías 17, 7, 8 se afirma que bendito el hombre que confía en el Señor, será como un árbol plantado junto a Balamikfen, cuyas raíces se extienden hacia la corriente y que, aunque llegue el calor, su follaje permanecerá verde. Este principio no se limita solo a la resistencia del espíritu, sino que habla de una vitalidad sostenida por la conexión con Dios, una renovación que impide que el desgaste natural tenga la última palabra. Las Escrituras también revelan que la paz y la ausencia de temor tienen un impacto directo en la apariencia y la vitalidad. En Proverbios 14:30 se declara que el corazón apacible es vida para el cuerpo, pero la envidia es carcoma para los huesos. Aquellos que confían en Dios y han aprendido a descansar en su voluntad llevan en su ser la evidencia de una paz que el mundo no puede entender. La serenidad que proviene de la fe se traduce en fortaleza, mientras que la angustia, el temor y la ansiedad reflejan el peso del mundo sobre aquellos que no han depositado su confianza en el Señor. El poder de Dios no solo preserva la vida, sino que la embellece con una luz que es perceptible para todos. En Eclesiastés 8:1 se afirma que la sabiduría hace resplandecer el rostro y cambia la dureza del semblante. Esta transformación no es un proceso artificial, sino el reflejo de una verdad espiritual. Aquellos que han sido tocados por la presencia de Dios irradian su gloria. Esta luz no puede imitarse ni falsificarse, porque no proviene del esfuerzo humano, sino de la obra del Espíritu Santo en la vida de los que han sido apartados. La Biblia muestra que el bienestar físico y la renovación no son accidentales, sino el resultado de la conexión con Dios. En 2 Corintios 4:16 se declara que, aunque el hombre exterior se desgasta, el interior se renueva de día en día. Este principio revela que la fuente de vitalidad no está en el esfuerzo propio, sino en la constante restauración que Dios da a quienes caminan en su propósito. La fuerza que renueva no proviene de la voluntad humana,
sino del poder divino que sostiene a aquellos que han aprendido a depender de él. La idea de que la juventud puede mantenerse más allá de lo natural no es una ilusión, sino una verdad revelada en las Escrituras. En el Salmo 103:5 se proclama que Dios satisface de bien el deseo del hombre de modo que su juventud se renueva como el águila. Esta promesa no es simplemente un consuelo, sino una realidad para quienes han aprendido a vivir bajo la gracia y el favor de Dios. No se trata de aferrarse al tiempo por miedo al cambio, sino de experimentar una renovación constante que permite florecer incluso en etapas donde el mundo esperaría ver decadencia. Las Escrituras enseñan que la vida en Dios tiene un impacto en todos los aspectos del ser humano. No es solo el alma la que se transforma, sino que esta transformación se refleja en el cuerpo, en la energía y en la apariencia de aquellos que han sido apartados para cumplir un propósito divino. Aquellos que han aprendido a depender de la presencia de Dios no solo experimentan una paz inquebrantable, sino también una fortaleza que desafía las expectativas del mundo. La juventud no es solo un reflejo de la biología, sino una manifestación del favor divino en aquellos que han sido llamados. No es la resistencia humana la que prolonga la vitalidad, sino la obra de Dios operando en la vida de aquellos que han aprendido a confiar en su poder. La Escritura deja claro que el desgaste natural no tiene la última palabra cuando la vida está alineada con el propósito divino. La renovación no es un esfuerzo del hombre, sino un regalo de Dios para aquellos que han sido escogidos para reflejar su gloria en cada aspecto de su existencia. La fuerza que sostiene a aquellos que han sido llamados no se desgasta con los años, porque no proviene de la carne ni de la voluntad humana, sino del poder de Dios que actúa en quienes han sido apartados para cumplir su propósito. La Escritura revela que el tiempo no tiene la última palabra sobre quienes han sido elegidos, porque el plan divino no se interrumpe por las limitaciones del cuerpo, sino que es sostenido por la gracia que renueva. En el libro de Génesis 41:46 se menciona que José tenía 30 años cuando fue puesto en autoridad sobre Egipto, una edad en la que, según los estándares humanos, aún debía demostrar su madurez. Sin embargo, Dios le dio sabiduría, templanza y la apariencia de alguien que había sido preparado durante mucho más tiempo. Su presencia reflejaba algo más allá de los años vividos. No se trataba solo de su liderazgo, sino de una señal visible de que su vida estaba alineada con un propósito mayor. La presencia de Dios en una persona no solo transforma su espíritu, sino que moldea su ser completo. En el libro de Daniel 1:20 se describe que el rey halló a Daniel y a sus compañeros 10 veces mejores que todos los sabios de su reino. No fue su alimentación ni su educación lo que los hizo destacar, sino el favor de Dios reflejándose en cada aspecto de sus vidas. No solo poseían conocimiento, sino que su semblante y su vigor eran diferentes. Aquellos que viven bajo la dirección del Altísimo no dependen de su propia capacidad para mantenerse fuertes, porque su vitalidad proviene de una fuente inagotable. No es la fuerza humana la que prolonga la juventud, sino la presencia de Dios en la vida de quienes han sido llamados para manifestar su gloria. La Escritura revela que Dios no solo sostiene a los suyos, sino que los preserva para que su obra se cumpla en el tiempo establecido. En Números 6:24-26, la bendición sacerdotal declara que el Señor hará resplandecer su rostro sobre aquellos que han sido llamados, concediéndoles paz. Este resplandor no es un símbolo abstracto, sino una realidad espiritual que se manifiesta de manera visible en quienes han sido escogidos. La luz que proviene de Dios transforma, restaura y rejuvenece. No es una apariencia superficial, sino una señal de que su favor está sobre aquellos que han sido separados para una misión especial. La paz que Él concede no solo llena el corazón, sino que se proyecta en el semblante de quienes han aprendido a descansar en su voluntad. La renovación que Dios da no está limitada por la edad, porque Él mismo es quien establece los tiempos y las estaciones. En Josué 14:10-11, Caleb declara que, aunque han pasado 45 años desde que Dios le hizo una promesa, aún conserva la misma fuerza para entrar en batalla. Su vigor no se ha desvanecido porque su destino no ha sido consumado. Dios lo ha sostenido hasta que el momento de su cumplimiento ha llegado. No es el esfuerzo humano el que lo ha preservado, sino la fidelidad de aquel que lo llamó.
Cuando una vida está alineada con el propósito de Dios, la energía que el mundo espera ver apagarse sigue brillando, porque no es la edad la que determina el final de una misión, sino la voluntad del Creador. La Biblia enseña que quienes han sido llamados a caminar con Dios reflejan su presencia en todo lo que son. En Éxodo 34:30 se relata que cuando Moisés descendió del monte, el pueblo temió acercarse a él porque su rostro resplandecía. Este brillo no era una manifestación momentánea, sino el efecto visible de haber estado en la presencia de Dios. No era Moisés quien había cambiado su apariencia, sino la gloria del Señor reflejándose en él. No fue un cambio externo provocado por el tiempo o por la naturaleza, sino una transformación que testificaba que su vida estaba completamente sumergida en la comunión con el Altísimo. La juventud, tal como el mundo la concibe, es vista como una etapa efímera, pero la Escritura revela que la renovación que Dios da es constante y no está sujeta a los ciclos de la naturaleza. En Salmos 92:14 se promete que aún en la vejez, el justo seguirá dando fruto, manteniéndose vigoroso y lleno de vida. Esta no es una declaración poética, sino una verdad establecida desde el principio. Aquellos que han sido plantados en la casa de Dios no se marchitan, porque su fuerza no proviene de sí mismos, sino del Dios que los sostiene. Cuando la vida está firmemente arraigada en su presencia, la debilidad que el mundo espera nunca llega, porque es reemplazada por un poder que va más allá de lo humano. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y como tal es sostenido por la misma vida que proviene de Dios. En Romanos 8:11 se afirma que el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús también dará vida a los cuerpos mortales de quienes le pertenecen. Esta no es una promesa para el futuro, sino una realidad que ya opera en la vida de quienes han sido redimidos. No es la materia lo que define el estado de una persona, sino la obra del Espíritu en ella. La carne puede desgastarse con el tiempo, pero la presencia de Dios tiene el poder de restaurar lo que el mundo da por perdido. La transformación que Él realiza en el interior no permanece oculta, sino que se manifiesta de manera visible, porque la luz no puede ser contenida en tinieblas. El mundo busca prolongar la juventud a través de medios temporales, pero la palabra de Dios enseña que la verdadera renovación no proviene del esfuerzo humano, sino de una conexión inquebrantable con el Creador. En 2 Corintios 4:16 se declara que, aunque el hombre exterior se desgaste, el interior se renueva día tras día. La esencia de una persona no está determinada por su edad cronológica, sino por la fuerza que Dios infunde en su vida. No es la genética ni la disciplina lo que marca la diferencia, sino la dependencia absoluta de un poder que no se agota. Cuando el espíritu es renovado por Dios, el cuerpo refleja esa renovación, porque la transformación comienza desde dentro y se extiende hasta lo visible. El envejecimiento no es el fin de la vitalidad para aquellos que han sido llamados, porque la Escritura muestra que Dios extiende la fuerza hasta que su propósito ha sido completado. En Deuteronomio 34:7 se menciona que Moisés murió a los 120 años, pero su vista no se había debilitado ni su vigor había disminuido. Su apariencia no se desvaneció porque su vida estuvo sostenida por la mano de Dios. No fue el paso del tiempo lo que determinó el final de su misión, sino la soberanía del Altísimo, quien lo llamó en el momento preciso. La fuerza que lo sostuvo hasta el último día no provenía de su propio esfuerzo, sino de la presencia de Dios operando en él. La juventud es más que un estado físico, es la manifestación del favor divino en aquellos que han sido apartados para un propósito mayor. La Escritura enseña que Dios es quien establece los tiempos y las estaciones y que su poder es suficiente para sostener a los suyos hasta que el propósito para el que fueron creados se haya cumplido. La fortaleza que proviene de Él no es temporal ni limitada, sino un testimonio del hecho de que su presencia transforma y renueva. Aquellos que han sido llamados reflejan esa renovación, no solo en su espíritu, sino en su ser completo, porque la obra de Dios no permanece oculta, sino que se hace evidente en todo aquel que vive bajo su gracia. El cuerpo no es una entidad separada del alma, sino un reflejo de lo que sucede en el interior de una persona. Desde el principio, Dios diseñó al ser humano con un propósito, y todo lo que le concierne, incluyendo su apariencia y fortaleza, está sujeto a su voluntad.
La Escritura revela que aquellos que viven alineados con los principios divinos experimentan una renovación constante porque no dependen de las limitaciones humanas, sino de la fuente inagotable que proviene del Creador. En Isaías 40:31 se proclama que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, que correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta verdad no solo habla del espíritu, sino de una transformación que alcanza el cuerpo mismo. La vitalidad que el mundo busca de manera desesperada es el resultado natural de una vida en comunión con Dios, porque Él sostiene a los suyos hasta que el propósito para el que fueron creados se haya cumplido. El envejecimiento es visto como una pérdida inevitable, pero en la palabra de Dios se presenta como un proceso que está bajo su control. En Génesis 5 se mencionan edades que superan por mucho las expectativas humanas, porque la vida de aquellos que fueron llamados en tiempos antiguos estaba directamente sostenida por la presencia divina. Matusalén vivió 969 años y aunque los tiempos han cambiado, la esencia de este principio sigue vigente. La longevidad y la vitalidad están sujetas a la voluntad de Dios. Cuando Él determina que alguien debe permanecer fuerte, ni el paso del tiempo ni las circunstancias pueden alterar ese decreto. No es la biología la que define la resistencia de un hombre o una mujer de Dios, sino la palabra que ha sido pronunciada sobre su vida. La Escritura enseña que el estado físico de una persona puede ser influenciado por su relación con Dios. En Proverbios 3, 7 u 8 se declara que el temor del Señor y el apartarse del mal traerán medicina al cuerpo y refrigerio a los huesos. No es un concepto metafórico, sino un principio que ha sido demostrado a lo largo de la historia bíblica. Aquellos que han caminado en fidelidad han sido sostenidos más allá de lo natural, porque la obediencia a los mandatos de Dios tiene consecuencias que se reflejan en el ser completo. La paz, la confianza y la fe no son solo estados internos, sino factores que tienen un impacto visible en la apariencia y en la vitalidad de quienes han aprendido a depender del Altísimo. La presencia de Dios en la vida de una persona no es un concepto abstracto, sino una realidad que transforma. En el libro de Éxodo 34:29, se relata que cuando Moisés descendió del monte, después de haber estado en la presencia del Señor, su rostro resplandecía de tal manera que el pueblo temía acercarse a él. No fue un cambio que él mismo hubiera provocado, sino el reflejo visible de la gloria de Dios en su vida. Este principio sigue vigente en quienes han sido llamados para una misión especial. No es el esfuerzo humano lo que otorga luz al rostro ni fuerza al cuerpo, sino la manifestación del poder divino en aquellos que han aprendido a vivir en comunión con Él. Las Escrituras revelan que el bienestar físico es una bendición que Dios concede a aquellos que confían en Él. En Salmos 91:1-16 se declara que el Señor saciará de larga vida a quienes han puesto su esperanza en Él. La longevidad no es solo la extensión de los años, sino la preservación de la vitalidad para seguir cumpliendo con el propósito divino. Aquellos que han sido escogidos para grandes tareas son sostenidos por un poder que sobrepasa las leyes naturales. Porque Dios no permite que su obra se interrumpa antes de tiempo. No es el azar el que determina la resistencia de una persona, sino la mano de Dios obrando en su vida. En Deuteronomio 34:7 se menciona que Moisés tenía 120 años cuando murió, pero su vista no se había debilitado ni su vigor había disminuido. No fue una excepción, sino un testimonio de que Dios es capaz de sostener a los suyos con una fuerza que no se desgasta con los años. No es la edad la que marca el final de una misión, sino la voluntad del Creador, quien decide cuándo alguien ha cumplido con el propósito para el que fue enviado. Moisés no partió porque su cuerpo se lo exigiera, sino porque Dios mismo determinó que su tiempo en la tierra había llegado a su fin. El envejecimiento, tal como el mundo lo entiende, es el resultado de un sistema que está sujeto a la corrupción. Pero aquellos que han sido llamados por Dios no están bajo las mismas reglas que el resto de la humanidad. En 2 Corintios 4:16 se afirma que aunque el hombre exterior se desgaste, el interior se renueva de día en día. La fortaleza de aquellos que viven en comunión con Dios no proviene de su carne, sino del Espíritu que mora en ellos. No es la genética ni el estilo de vida lo que define la vitalidad de una persona, sino la obra de Dios en su ser completo.
La Escritura muestra que aquellos que confían en Dios son preservados con una fuerza que el mundo no puede explicar. En Job 33:25 se promete que la carne del hombre será más tierna que la de un niño y que volverá a los días de su juventud. Esta restauración no es meramente espiritual, sino una intervención real en el cuerpo de aquellos que han sido apartados. No se trata de desafiar el tiempo, sino de comprender que cuando una vida está alineada con el propósito divino, la energía que el mundo espera ver desvanecerse sigue brillando, porque es sostenida por la misma mano que creó los cielos y la tierra. El cuidado del cuerpo es una responsabilidad que Dios ha establecido para aquellos que han sido llamados a reflejar su gloria. En 1 Corintios 6:19, se declara que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y como tal debe ser honrado y preservado. Aquellos que han entendido este principio saben que su bienestar no depende solo de hábitos externos, sino de una entrega total a la voluntad de Dios. No es la disciplina lo que sostiene a un hombre o una mujer de Dios, sino la gracia que opera en ellos. Cuando la vida está en comunión con el Creador, la transformación que ocurre en el interior se refleja en cada aspecto del ser. El favor de Dios no se limita a lo espiritual, sino que se manifiesta en la apariencia y en la vitalidad de aquellos que han sido escogidos. En Eclesiastés 8:1 se afirma que la sabiduría del hombre ilumina su rostro y cambia la dureza de su semblante. La presencia de Dios en la vida de alguien es visible para todos, porque la luz no puede ser oculta. No es una cuestión de esfuerzo humano, sino una consecuencia natural de vivir en la plenitud de su propósito. Las Escrituras enseñan que la vida en Dios trae renovación constante. En Salmo 103:5 se proclama que el Señor sacia de bien el deseo del hombre, de modo que su juventud se renueva como el águila. Esta promesa no es un ideal inalcanzable, sino una verdad que se ha cumplido una y otra vez en la historia de aquellos que han caminado con Dios. La renovación no es un esfuerzo de la carne, sino el resultado de permanecer en comunión con el Creador. La juventud no es solo un reflejo del estado físico, sino una manifestación del favor divino en quienes han sido apartados para un propósito mayor. La Escritura deja claro que Dios es quien establece los tiempos y las estaciones, y que su poder es suficiente para sostener a los suyos hasta que la obra para la que fueron creados haya sido completada. La fortaleza que proviene de Él no es temporal ni limitada, sino un testimonio de que su presencia transforma y renueva. Aquellos que han sido llamados reflejan esa renovación no solo en su espíritu, sino en su ser completo, porque la obra de Dios no permanece oculta, sino que se hace evidente en la vida de quienes han aprendido a vivir bajo su gracia. La vida del creyente no está definida por los límites que el mundo ha impuesto, sino por la obra de Dios manifestándose de manera visible en cada aspecto de su ser. La juventud, la vitalidad y la apariencia no son simplemente el resultado de factores externos, sino reflejos de una realidad espiritual más profunda. No se trata de desafiar el tiempo con medios humanos, sino de reconocer que la gracia divina tiene el poder de renovar constantemente a aquellos que han sido llamados para un propósito mayor. La presencia de Dios en la vida de una persona no es un concepto abstracto, sino una fuerza que transforma lo interno y lo externo, que sostiene cuando el mundo espera ver debilidad, que embellece cuando otros anticipan desgaste, que preserva cuando todo a su alrededor parece estar sujeto a la decadencia. El misterio de la renovación divina no puede explicarse a través de la lógica del mundo, porque su origen no es terrenal. La Escritura nos muestra que la comunión con Dios no solo fortalece el espíritu, sino que se refleja en el cuerpo de manera innegable. Cuando Moisés descendió del monte, su rostro resplandecía con una luz que no provenía de él mismo, sino de la presencia en la que había permanecido. Ese resplandor no era un evento aislado, sino un principio que sigue vigente en la vida de quienes han aprendido a vivir en constante comunión con el Señor. No es el paso del tiempo lo que define el destino de una persona, sino la voluntad de aquel que sostiene su existencia. La apariencia juvenil, cuando es vista desde una perspectiva espiritual, no es simplemente una cuestión de genética o hábitos saludables, sino una señal de algo mayor. No se trata de una vanidad sin propósito, sino de un testimonio viviente de que Dios preserva a los suyos hasta que su obra en ellos ha sido completada. La Biblia nos muestra que la luz de Dios en una persona no puede ocultarse.
que la paz que Él concede se refleja en el semblante, que la fuerza que Él otorga desafía las expectativas humanas. No es la biología lo que determina la energía de alguien que ha sido apartado, sino la obra de un Dios que no se limita por lo natural. Aparentar menos edad de la que se tiene no es una simple ventaja superficial, sino una oportunidad de dar testimonio del poder de Dios. Es una manifestación externa de una realidad interna, una evidencia de que la presencia divina renueva todo lo que toca. No es un fenómeno sin propósito, sino una muestra de que la vida en comunión con el Creador transforma desde lo más profundo hasta lo más visible. No es el reflejo de una búsqueda humana de permanencia, sino el resultado de una entrega total a aquel que tiene dominio sobre todas las cosas, incluyendo el tiempo, la fortaleza y la esencia de quienes han sido llamados para reflejar su gloria en cada aspecto de sus vidas.